Hermanos, buenos días. Reciban todos un caluroso saludo de parte de mi esposa y mío, a la hermana Juanita y Marco, a Rosy, a Raúl, a sus hijos, a Lili y a sus hijos, a Patti y a su niña, a Toñito, Marilú, Jorge y Caro, Lula, a Adriana, Carlos y sus hijos. Un saludo a Eli, a Fer y a sus hijas, a Sandra y por supuesto al pastor Alejandro, a Caro y a sus hijos. Eh, Hermanos, quisiera empezar hablando un poco acerca del estudio pasado, donde se mostró en el video que se subió algunas imágenes. Recordemos que estábamos hablando acerca de la Trinidad y solo quisiéramos rectificar que estas imágenes que aparecieron en el estudio anterior, pues buscan o buscaban dar una idea de este concepto de Trinidad, del cual estuvimos hablando la vez pasada, y de ninguna forma tratan de englobar totalmente la idea de la Trinidad, que es un concepto difícil, ni tampoco queremos decir que estemos de acuerdo en algún tipo de alusión gráfica o de búsqueda de estilo masónico o nada por el estilo. Era simplemente una búsqueda de plantear relativamente gráfico esta idea de la Trinidad, que sabemos es complicada, es compleja. Sin embargo, también vale la pena hacer notar en esto que hay un trabajo de edición y de postproducción al breve audio que yo hago, y entonces pues también mandar una felicitación, un agradecimiento a Baruch, que es el que termina haciendo este trabajo, pues que tiene que ver en buscar el archivo adecuado, que esté correcto, que se pueda subir adecuadamente y que todo esté bien para que el día domingo, esto se está grabando el día sábado, el día domingo esté disponible en la plataforma de YouTube. Y bueno, dicho esto, hermanos, quisiera empezar con el estudio de este día. Y a diferencia de otros estudios en donde empezábamos a hablar un poco acerca de la pregunta y después veíamos algunos textos en los que basábamos la respuesta, ahora quisiera hacerlo de otra forma y empezar con algunos textos y después introducir la pregunta y por supuesto la respuesta que nos atañe el día de hoy. Entonces, para esto me gustaría que fuéramos a Romanos 11 del 33 al 36. Romanos 11 del 33 al 36. Le voy a dar lectura. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues el contexto de este pasaje es el apóstol Pablo hablando acerca de un tema de mucha controversia en ese momento, en los primeros siglos de la iglesia primitiva. Y es el papel que tenían los gentiles y el pueblo de Israel en el plan de Dios establecido en las Escrituras. Había ciertas preguntas, ciertas interrogantes en este momento, como si estaban los gentiles contemplados en el plan del Dios de Israel, el Dios de las Escrituras. Y si esto era cierto, entonces, ¿qué pasaba? Los israelitas estaban descartados de esta salvación en Cristo. Y sea cual sea el resultado, ya sea que los gentiles
tenían cierta injerencia, se podía rastrear que Dios tenía un plan para los gentiles en las Escrituras o no, sin importar cuál fuera el resultado, una pregunta era ¿por qué había sido así? ¿Por qué se había contemplado que fuera así? Y Pablo responde en este extracto de la Escritura que acabamos de leer. En versos anteriores, Pablo usa la Escritura para hacer ver que Jesús es el Cristo, y también como la predicación a los gentiles pues es adecuada. Sin embargo, para responder por qué fue así el designio de Dios, él basa su respuesta en la absoluta sabiduría del Señor, en la absoluta soberanía que tiene Dios mismo con su creación. Y entonces termina mencionando lo que leímos en el verso 36, que dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Yo me quisiera detener un poco a estudiar esto, a ver lo que dice aquí, porque me parece muy, muy interesante. Lo primero que se menciona en las primeras palabras dice porque de Él. Y este de Él pues muestra una posesión. Y bueno, ¿cómo no serían de Él todas las cosas? Y todas las cosas Él las ha creado. No solo dice de Él en una forma de posesión, sino por Él, lo que muestra aquí un diseño, una autoría por Él. Y al final, en esta triple idea, menciona y para Él. Para Él indica propósito, ¿no? Lo vimos en la primera pregunta del catecismo, que nuestro propósito, nuestro fin, pues tiene que ver con glorificar a Dios, con obedecer y gozar de las bendiciones de Dios. Estas palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, por supuesto, son también una síntesis de las respuestas que se suelen decir que son las preguntas de significado, es decir, el origen, la unidad y el destino. En otras palabras, Él nos creó, Él nos sostiene y a Él iremos. Él es el soberano absoluto del pasado, del presente y del futuro. Nada escapa de su soberanía. La Escritura está permeada con esta idea, no solo en este texto, sino podríamos encontrar muchísimos extractos de la Escritura donde esta idea es mostrada y es fundamental. La idea de que los designios del Dios soberano se cumplen siempre. Y ahora yo quisiera que fuéramos a un par de textos que recientemente estudiamos, que recientemente leímos en el libro de los Hechos. Y el primero de ellos está en Hechos 2, del 22 al 23. Hechos 2, del 22 al 23. Dice así, le doy lectura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El contexto de este texto es Pedro hablando después del Pentecostés sobre la muerte y crucifixión de Cristo. Y a pesar de lo cruel, lo sanguinario, lo injusto de su aprehensión y crucifixión, Pedro, movido por el Espíritu Santo, reconoce que todo esto que padeció nuestro Señor Jesucristo fue determinado por anticipado por Dios. Y esto parece difícil a simple vista de entender. Incluso esta injusta muerte en la cruz no escapaba del conocimiento anticipado de Dios.
Y en el mismo libro de Hechos, más adelante, después de estar ante el consejo por haber sanado a un hombre cojo, lo hemos estudiado anteriormente, leímos que en Hechos 4, 23 al 28, se habla muy similar a esta idea de los designios que se cumplen de Dios y su soberanía y conocimiento de todas las cosas. Voy a darle lectura, Hechos 4, 23 al 28, dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y nuevamente vemos algo similar a Hechos 2, a pesar de todas las aflicciones y de lo cruel que fue este pasaje, seguramente no solo para nuestro Señor Jesús, sino para sus apóstoles, ser perseguidos y ser disueltos. A pesar de todo esto, Pedro dice en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ni aún en la prueba, ni aún en lo complicado, ni en lo injusto que podría parecer todo lo que les había pasado, tanto a Jesús como a sus apóstoles, niegan que todo lo que había sucedido estaba predeterminado, ¿no? La sabiduría y poder de Dios, su mano y su consejo lo habían predeterminado. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Y ahora sí, ahora que hemos visto estos tres pasajes donde se hace constancia de que todos los designios que suceden, todas las cosas que suceden en este mundo que conocemos, tienen que ver, están predeterminadas, están dentro del designio de nuestro Dios. Ahora sí quisiera introducir la pregunta 7 del Catecismo de Westminster, que dice: ¿qué son los decretos de Dios? Así de sencillo, de agudo, ¿qué son los decretos de Dios? Y esta pregunta pues apunta hacia lo que entendemos cuando mencionamos esta idea de decretos de Dios. ¿Cuál es lo que deberíamos de contestar? Es entonces como cuál es su extensión, qué tiene que ver con la realidad que vemos, hasta dónde podemos decir que están los decretos de Dios y qué otra cosa no lo serían. Y entonces la respuesta del catecismo es la siguiente: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Y creo que vale la pena repetirlo. Voy a repetir la respuesta. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Y como lo hemos visto en los pasajes anteriores que leímos, y por supuesto podremos extender este estudio mucho más, nada escapa de su voluntad. Aquello que ocurre en este mundo es parte de su voluntad, es parte de su propósito. Esta voluntad no es fortuita ni se decide al momento en el que está ocurriendo. Él conoce todas las cosas de antemano. Él conoce todo desde la eternidad. Por tanto, ha preordenado todo lo que ocurre. Además, la razón de lo que ocurre no es otra sino su propia gloria, como lo dice la respuesta de la pregunta 7.
Dios es el creador eterno y absoluto de todas las cosas. Todas las criaturas existen, son lo que son, poseen las propiedades que le son particulares a cada una y obran bajo las leyes que los hacen subsistir y seguir adelante en virtud del plan de Dios. Esta pregunta, aunque es corta y otra vez puede ser de las preguntas que parezcan con una respuesta sencilla, el decir que los decretos de Dios son su propósito eterno, primero lo que nos dice es que entendemos a Dios como un Dios que todo lo sabe y que se extiende en los tiempos y que no ve los tiempos como nosotros, sino que no hay presente ni futuro ni pasado para Él, sino que no está atado en el tiempo. Eso ya lo habíamos visto, y que estos decretos se toman, se hacen, se ejecutan según el consejo de su propia voluntad. Y entonces, visto así, todo lo que se ha decretado, todo lo que se ha preordenado, tiene apunta hacia algo que es la propia gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que podemos decir de la respuesta. Y nuevamente, aunque parecería muy sintética, muy sencilla, tiene dentro de la respuesta conceptos bien importantes y que nos caracterizan como reformados. Y estos puntos que nos caracterizan como reformados, como cristianos reformados, por supuesto que tienen sus ataques, tienen sus contrapartes. Y yo quisiera, hermanos, hablar solamente de uno en particular. Entonces, no quisiera terminar este estudio sin mencionar que existe cierta tendencia en los humanos, en las personas, a pensar que la voluntad de Dios debe ser, desde un punto de vista meramente humano, siempre buena, siempre bondadosa, y que entonces las guerras y las cosas que el hombre considera como malas o injustas querrían decir que tal Dios no existe. Es decir, existen personas, e incluso yo diría que muchas personas, que alegan que lo siguiente, ¿no? Que dicen: ¿por qué, si existe Dios, permite las guerras y las hambrunas y las enfermedades? Este tipo de pensamiento, yo tengo la idea de que está muy propagado hoy en día en nuestra cultura, y pues por supuesto no solo en nuestra cultura, sino en muchas otras. Y lo que podemos contestar a esto es que esta pregunta, pues primero que nada, asume que Dios siempre debe de actuar de una manera humanamente bondadosa, lo que conocemos como bondadosa. Pero la Escritura enseña que Dios no solo es un Dios de amor, que por supuesto lo es, sino que también es un Dios santo, soberano, que puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. También debemos decir que que bajo este esquema de pensamiento, bajo esta pregunta que había planteado yo de por qué, si existe Dios, bueno, se permiten las guerras y las hambrunas, lo que también debemos decir es que pues nuestro razonamiento no puede definir lo bueno o malo sobre la soberana voluntad de Dios en la creación que Él ha creado, que Él sustenta y que es para su gloria. Si ya habíamos visto en preguntas anteriores que era muy difícil tratar de obtener una definición absoluta de lo que es Dios, pues con mucho más razón tendríamos que decir que nuestros juicios, nuestro razonamiento definitivamente no es el adecuado para juzgar lo bueno o malo que pueda
a ser Dios en su propia creación. Una forma de decir esto es que el oxígeno que respiramos pues no es nuestro oxígeno, es su oxígeno. El agua que tomamos no es nuestra agua, es su agua. Los ojos con los que vemos y el corazón que bombea nuestra sangre no lo hemos diseñado nosotros ni lo hemos construido nosotros. Todo esto es un regalo. Y si el decreto de Dios es quitarnos eso que Él previamente nos había dado, pues tendremos que decir como dijo Job en Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, entonces finalmente lo que quisiera dejar en sus corazones, en nuestros corazones, en esta mañana y en estos días, por supuesto, difíciles, aciagos, es que en la prueba y en la enfermedad y en el pánico de esta pandemia, pues estemos seguros de que los decretos de Dios se cumplen siempre, que nada escapa de su voluntad y que a pesar de que no entendamos los tiempos o las formas, todos los decretos de Dios ocurren para su propia gloria. Hermanos, entonces aquí vamos a terminar este breve estudio. Seguiremos después con más preguntas y respuestas del catecismo menor de Westminster. Y pues agradecemos tanto a mi esposa como yo la atención que han tenido a nosotros, las oraciones, el poder estar cercanos en este grupo de WhatsApp. Muchas gracias por todos sus comentarios y por seguir pendientes. Entonces, un saludo y un abrazo.